Hola a todos, en esta oportunidad empezaremos con un ejemplo. Podemos aquí observar 3 relojes. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Qué figura geométrica forman las manecillas del reloj? Podemos ver que las manecillas del reloj, cada una tiene diferente color. Una es morada y una es verde. Primero identificaremos qué son las manecillas del reloj, qué figura tienen, qué forma tienen. Tienen la forma de un rayo. ¿Recuerdan cómo es el rayo? Inicia en un punto y por el otro lado tiene una flecha. Entonces es un rayo. Ahora, esos dos rayos están juntos mediante un punto. Cuando se juntan dos rayos, ¿qué forman? Un ángulo, un ángulo. Muy bien. Entonces, las dos manecillas son rayos que al juntarse mediante un punto forman un ángulo. Entonces, nuestro tema del día de hoy será ángulos y su clasificación. ¿Qué es un ángulo? Veremos. Como habíamos dicho, un ángulo está formado por dos rayos que parten de un mismo punto y a esos dos rayos se le conoce como lados y al punto que los une como vértice. Tenemos aquí un ejemplo, el ángulo AOB. ¿Qué podemos ver? Que tenemos aquí el rayo OA y el otro rayo OB, que están unidos, que en este caso, por nuestro vértice O. Nuestra notación. Una figura que simboliza el ángulo y su nombre, AOB. ¿Y cómo se lee? Ángulo AOB. Ahora, la clasificación de los ángulos. Tenemos 4 tipos de ángulos que vamos a ver en esta oportunidad. El primer ángulo, agudo. ¿Qué me dice el ángulo agudo? Tiene de la siguiente forma. El ángulo agudo mide entre 0 y 90 grados. Su valor está comprendido entre 0 y 90 grados. El ángulo recto. De la siguiente forma, tiene como una L, su forma es como una L. El ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. El ángulo recto es igual a 90 grados. Tenemos otros 2 tipos de ángulos. Obtuso. Como podemos ver aquí, su valor del ángulo obtuso está comprendido entre 90 grados y 180 grados. ¿Y cómo es el ángulo siguiente? Llano, como podemos ver en la siguiente imagen. Su medida del ángulo llano es igual a 180 grados. La medida de ese ángulo es igual a 180 grados. Ahora, ¿cómo medimos un ángulo? Tenemos el siguiente ángulo, A o B. Nos vamos a ayudar del transportador para medir ese ángulo y debemos de seguir 3 pasos. Primero, ubicar el centro del transportador en nuestro vértice. ¿Cómo se llama el vértice? O. Y ahora, alineamos uno de los lados al cero del transportador. En este caso vamos a alinear OA, que es ese lado, el lado fucsia, al cero del transportador. Como podemos ver aquí, ya está alineado, ¿sí? Ahora, de 0 hasta dónde va, del punto A hasta el B. De 0 hasta B, ¿cuánto ha avanzado? 120. Entonces, muy bien, leemos el otro lado del ángulo y ¿cuál sería su medida? 120 grados. Siempre recuerden, 120 grados, ¿sí? Entonces, vamos a practicar. ¿Cuánto miden los siguientes ángulos? Tenemos aquí este ángulo, MOL. Recuerden, primero vamos a ubicar el centro del
transportador en nuestro vértice. Y en este caso hemos utilizado de referencia para el 0 el lado OM. Entonces contamos del 0 hasta dónde está yendo, hasta 40. Entonces mide 40 grados ese ángulo. Y tenemos aquí este ángulo, IOX. Ahora vamos a ubicar el centro en nuestro vértice O y vamos a utilizar como lado de referencia el lado OI, como podemos ver aquí. Entonces, de 0 hasta dónde está avanzando a X, hasta 70. Entonces, la medida del ángulo IOX sería 70 grados. Ahora vamos a practicar con los siguientes ejercicios. Observa los objetos e identifica los ángulos señalados. Podemos ver aquí un armario. Tenemos el ángulo señalado con color verde. ¿Qué ángulo es? El ángulo recto. Muy bien, es un ángulo recto. Podemos ver aquí un asiento y está marcado el ángulo de color fucsia. ¿Qué ángulo es? Es el ángulo obtuso. Muy bien. Y podemos ver aquí un abanico. ¿Qué ángulo es? También es un ángulo obtuso. Me dice aquí, observa la imagen e identifica si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Podemos ver aquí diferentes rayos unidos por un centro. Ahora, tenemos aquí 4 afirmaciones. Identifiquemos los ángulos BOD. BOD está de color anaranjado y azul. Y luego AOP está de color fucsia y anaranjado. ¿Son ángulos rectos? Sí, son ángulos rectos. Podemos ver que tiene la forma como si fuera una L. Recuerden, siempre el ángulo recto va a tener esta forma. Entonces es verdadera la afirmación. Ahora el ángulo COD. COD, color verde y azul. ¿Es un ángulo agudo? No, es falso. ¿Por qué? Vemos que está pasando los 90 grados. Entonces sería un ángulo obtuso, no agudo. Por eso es falsa la afirmación. Siguiente, AOD. AOD. Fucsia y azul. ¿Es un ángulo llano? Sí, verdadero. Es un ángulo llano. Y BOC. BOC. Naranja y verde. ¿Es un ángulo agudo? Verdadero, mide menos de 90 grados. Dibujan los siguientes ángulos, me indica. Entonces, me indica que dibuje el ángulo de 15 grados. ¿Cómo vamos a hacer nuestro ángulo? Recuerden, en el centro de nuestro transportador vamos a realizar nuestro vértice. Ahora, del centro hasta el 0 vamos a realizar un rayo, como podemos ver aquí. Y le ponemos, recuerden, nuestro punto, que lo he llamado en este caso D. Ahora, del centro del transportador hasta 15. Pero ¿cómo lo vamos a guiar hasta 15? Vemos el número 10 y vemos el número 20. Hay una línea, podemos ver ahí hay una línea. Podríamos contar 5 palitos, pero podemos ver que la línea del medio es el número 5, nos indica el número 5. Entonces de 10 más 5 líneas más sería 15. Entonces de ese centro del vértice hasta ese 15 que nos están señalando, realizamos otro rayo, como podemos ver aquí. Y ponemos nuestro punto, en este caso lo he llamado C. Recuerden poner el nombre de nuestro vértice que le he puesto O. Y quedaría así nuestro ángulo. Luego me dice 145 grados. Tenemos aquí igualmente el transportador. En el centro hasta 0 realizamos un rayo. En este caso lo llamé A. Y del centro del transportador vamos a ir hasta 145
ubicamos 140 igualmente al medio, ¿sí? Al medio, vamos hasta el medio. Como podemos ver aquí, ya está ubicado. Ahora, igualmente realizamos nuestro rayo y le ponemos nuestro nombre. En este caso le he puesto B. Y al centro, también recuerden, centro del vértice, que se llama O. Y de esta forma quedaría nuestro ángulo. Eso sería todo por hoy, chicos.